Bueno, ante todo, agradecer profundamente la presencia de todos ustedes. En este momento, Gaza, Palestina, necesita de todos nuestros esfuerzos. Y en primer lugar, queremos agradecer a los embajadores, a los señores embajadoras y embajadoras aquí presentes. Queremos agradecer muy especialmente a la responsable de la Embajada de Palestina en Uruguay, la señora Nadia Qatar, que está con nosotros. Queremos agradecer a los parlamentarios uruguayos que están y nos acompañan y que los conocemos y que sabemos que han estado con nosotros en marchas y en varios actos por Palestina. Y por último, pero no menos importante, como dicen, a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Voy a presentar el panel que nos acompaña. Un panel, yo diría, muy especial, del cual nosotros nos sentimos profundamente orgullosos. En primer lugar, quiero presentar a Elena Zaffaroni. A Elena Zaffaroni, que la conocemos de su militancia constante por los derechos humanos, por verdad, justicia y memoria. Miembro de madres, familiares de detenidos desaparecidos de Uruguay y ciudadana ilustre de la ciudad de Montevideo, nombrada en 2023. Gracias, Elena. Después a Fernanda Aguirre, compañera de luchas, representante del movimiento sindical, y vaya que el movimiento sindical y el PIT-CNT ha estado junto a nosotros. Fernanda Aguirre, secretaria de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT, directora del Observatorio Luz Ibarburu, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y su mesa representativa. Gracias, Fernanda, por estar aquí. Gregory Randall, personalmente me es un placer que la Universidad de la República esté representada en este momento por Gregory Randall. Es un compañero militante de ADUR, de la Asociación de Docentes Universitarios, fue vicerrector de investigación y es actualmente profesor titular de la Facultad de Ingeniería. Gracias, Randall. Al lado, Francisco Claramunt, asistente académico de la Facultad de Información, de la FIC, también de la Universidad de la República. La Universidad de la República está representada ampliamente, está representada también por decanos de Facultad de Humanidades, por ejemplo, y otros. Francisco Claramunt, asistente académico de la FIC, miembro de redacción y editor del semanario Brecha. Gracias. Luis Pedernera, expresidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Formó parte del equipo que examinó a Israel en septiembre de 2024 en Ginebra sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño junto a los colegas de Islandia, Sudáfrica, y de esto justamente nos va a hablar. Gracias por estar. Bueno, y por último, alguien que nos es muy importante presentarlo, Carlos Trota. Carlos Trota es médico, cirujano, estuvo varias veces en Gaza,
forma parte de Médicos Sin Fronteras y estuvo en la Flotilla de la Libertad en 2024. Nos va a hablar de su experiencia y del análisis y de la vivencia de él justamente en Gaza. Gracias, Pablo. Y yo voy a decir unas palabras con respecto a lo que estamos sintiendo y a lo que estoy sintiendo desde la Coordinación por Palestina. Pensar después de Gaza es un libro del filósofo y militante político y sindical Franco Bifo Berardi. Pensar después de Gaza. Y yo digo pensar durante Gaza. Pensar durante Gaza es escuchar las noticias que nos bombardean, que nos superan. Es mirar las imágenes, ¿qué decirles?, de niños esqueléticos paseándose por los escombros de Gaza, de ancianos, de población de Gaza yendo a conseguir alimentos y siendo bombardeados por el ejército israelí. Pensar durante Gaza es pensar nunca más, como dijimos, y como dijimos nosotros en Uruguay, nunca más. Pero sin embargo no es nunca más. Sin embargo es más y más y más y más. Y parecería que esta ferocidad del ejército israelí y del Estado de Israel parecería que no tiene fin. Gaza es un campo de concentración a cielo abierto hoy, pero es un campo de concentración a cielo abierto con cámaras, porque justamente la forma de matar de los israelíes hoy, de los que están en el poder en Israel hoy, es tecnológicamente perfecta, científicamente aceitada, y asesinan a través de robots explosivos, de armas a larga distancia. Es la tecnopolítica y el tecnoasesinato. Pensar durante Gaza también es pensar lo que implica la tecnología y la ciencia en manos del Estado de Israel hoy. Y valga si no puedo menos de pensar lo que significa para nosotros que haya, justamente en nombre de la ciencia y la cooperación tecnológica, una agencia nacional de investigación en la Universidad Hebrea de Jerusalén. El gobierno la ha suspendido, no la ha eliminado. Desde la Universidad de la República, el Consejo Directivo Central de la Universidad votó por unanimidad diciendo que no iba a haber ningún compañero, ningún docente investigador de nuestra universidad que formara parte de esta agencia. Valga entonces esta guerra, entre comillas, es decir, este genocidio tecnologizado. Pensar durante Gaza es hoy deshumanizar al otro, al árabe, al palestino, al gazatí. Parecería que no son seres humanos. Pensar durante Gaza es repensar el odio y la venganza de una gran parte de Israel hoy, sabiendo que otras, quizás minorías y quizás no tanto, se rebelan contra esto. Y sabemos también que en el mundo muchos judíos están reconociendo a Israel y a lo que está pasando en Gaza como un genocidio. Entonces también con ellos decimos not in our name, no en nuestro nombre, que no utilicen el holocausto, que no utilicen el sufrimiento de que fue el pueblo judío para justificar la masacre feroz y la crueldad que está viviendo hoy el pueblo palestino todo. Y no es, compañeros, compañeras, no es después
del 7 de octubre. 1948, la Nakba significó para el pueblo palestino un exilio tremendo. 800.000 palestinos fueron expulsados de sus tierras y arrasaron los campos de olivares. Y sabemos, Nadia, lo que implica los olivares simbólicamente para el pueblo palestino. Desde 1948 existe un colonialismo y yo creo que así como hay que llamar genocidio, hay que llamar también acto colonial. Y vaya si nosotros como uruguayos y latinoamericanos sabemos de colonialismos viejos, de España, de Inglaterra, de Portugal, de Francia, pero también sabemos de colonialismos actuales, de Estados Unidos, vaya, y el colonialismo de las grandes transnacionales y de la tecnología que sirve justamente para asesinar pueblos. Y nosotros decimos hoy en este acto a ustedes, Gaza hoy, hambruna y genocidio. El hambre es un arma de exterminio, y creo que van a hablar los compañeros. Y el genocidio hay que nombrarlo, porque el lenguaje nombra al mundo, porque las palabras llevan implícitas conceptos. Y nosotros, como Coordinación por Palestina, estamos exigiendo que el gobierno uruguayo y su representante máximo, el presidente de la República junto a la vicepresidenta, nombren finalmente, después de 60, 70, ya no sabemos cuántos, porque las cifras nos superan, miles y miles de asesinatos, reconozcan que esto no es una guerra, es un genocidio. Y por eso, y para terminar, estamos exigiendo definir a la República Oriental del Uruguay, definir a lo que está sucediendo hoy en Israel con genocidio. Pero también exigimos cortar las relaciones con el Estado de Israel. También exigimos no comprar armas, por favor, al Estado de Israel y no seguir negociando con el Estado de Israel. Porque la ética política está por encima de todo pragmatismo y de todas alianzas y negociaciones financieras, económicas y comerciales. Entonces, estamos hoy unidos aquí. Los panelistas que van a hablar son la voz de los que no tienen voz, ya más. Y por eso es tan importante unirnos, juntarnos y testimoniar y denunciar y exigir solidaridad. Desde los pequeños lugares donde estemos, desde los sindicatos, desde las universidades, trabajos, desde la Universidad de la República, desde el barrio, porque todo acto de solidaridad es un acto de resistencia. Y yo diría que hoy, más que nunca, el pueblo palestino, todo el pueblo palestino de Cisjordania y de Gaza, necesita de la solidaridad internacional y
los pueblos del mundo, no necesariamente los gobiernos, pero los pueblos del mundo, los movimientos sociales, los grupos, las feministas, los sindicalistas, están resistiendo junto a Palestina. Yo quería terminar solamente con una frase de Frantz Fanon. Frantz Fanon fue un teórico, médico, psiquiatra social, que nació en la Martinica, provincia en ese momento, colonia de Francia, y luchó junto al FLN argelino, junto al Frente de Liberación Nacional argelino. Sabía algo de colonización. Y Frantz Fanon dice una frase que a mí me atraviesa siempre. Toda generación debe conocer su misión con ciertas opacidades. Debe conocer su misión, cumplirla o traicionarla. Gracias, compañeros. Le damos la palabra, en primer lugar, a Elena Zaffaroni. Hola, hola. ¿Así se oye? Bueno, buenas noches a todos por estar acá juntos, ¿no? Desde Madres y Familiares estamos acá. Ante los crímenes sistemáticos y generalizados de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, como define la IACS, estamos acá. No solo por solidaridad y dolor, sino por la conciencia de que estos crímenes también nos agreden y tenemos que sacudirnos y hacer más, mucho más, porque estar acá, aquí, es contribuir a la construcción de un nunca más en el que estamos comprometidos. Voy a leer un texto de una escritora española, María Sánchez, publicado en La Vanguardia, tal vez lo conozcan, pero expresa con hermosa pluma lo que yo quería decir hoy acá. Se llama No quiero dejar de ser humana, por eso sigo escribiendo sobre Palestina. En Egipto, un hombre tira al agua pequeñas botellas de plástico con alimentos secos como arroz o leche en polvo para bebés. ¿Habrá llegado alguna? Siento en la manera de lanzarlas la fuerza, la desesperación, también la ternura. El gesto va acompañado de una súplica, que Dios haga lo que los gobiernos no hacen, que el alimento cruce el mar y alcance la costa de Gaza. Apareció el video en redes entre demasiadas imágenes hechas por inteligencia artificial que intentaban imitar ese momento. No he dejado de verlo. Subo el volumen, escucho de nuevo la plegaria, quizá algo de mí en medio de tanto horror, de tanta anestesia, reconoce que ese acto es un golpe de verdad. Vi el video mientras terminaba el café, con la nevera llena, con el huerto en marcha, con los frutales casi a punto, con las primeras moras. Vivo en esta parte del planeta, aquí, privilegio atroz, mientras en Gaza se ejecuta un genocidio por inanición ante una audiencia global, también estoy ahí, que apenas parpadea. Algunas madres hierven hojas, cuántos niños, mientras escribo, lloran hasta el sueño o la muerte. Los médicos operan sin anestesia y nosotros seguimos aquí. Sabemos, volvemos a mirar y seguimos. Entre la lucidez y la culpa, formo parte del espectáculo de esta hipocresía brutal. Asistir a un genocidio en directo, romperse unos instantes y luego cerrar la pestaña, fregar los tiestos del desayuno, contestar un mensaje, seguir adelante con la vida. Rita Segato, en una entrevista, declaraba que ya no quiere pertenecer a esta especie siniestra. Sentí el principio de desánimo, un estado de colapso, un lugar que evito porque me lleva a la resignación.
pero después entendí su frase como acusación, no como renuncia. Una provocación que necesitamos en estos tiempos, donde lo humano carece de todo sentido. Ese gato nos despierta, nos sacude, apunta y rompe esa complicidad de aquellos que miran y siguen sin más. Desde el dolor y la lucidez nos recuerda que formamos parte de un sistema que se sostiene gracias a estructuras que permiten y justifican la violencia, el hambre, la exclusión, el exterminio. ¿Es declararse exhumana una huida o una forma urgente de señalar el límite? Una manera de decir basta, de rechazar la complicidad con una humanidad que tolera lo intolerable. Veo luz en lo que propone ese gato, no escapismo, una provocación ética, un empujón para cuestionar lo más íntimo y lo más estructural, para preguntarnos con toda su crudeza qué significa hoy ser humano y si es posible asumir esa responsabilidad sin transformar radicalmente el mundo en que vivimos. Y no puedo dejar de pensar en Gaza, no debemos, en cómo se despoja a las personas de su humanidad incluso antes de morir. Es cómo se las reduce a cifras, a ruido de fondo, a material descartable. Y también pienso en nosotros, en esta otra forma de deshumanización que nos atraviesa, la que nos permite mirar, no entender y seguir adelante. Hannah Arendt advirtió que el mal no siempre tiene un rostro terrible, que muchas veces se desliza en la rutina, en la obediencia, en la falta de pensamiento, que el genocida no es un monstruo, sino un hombre normal. Lo verdaderamente peligroso no es solo el verdugo, es todo lo que lo sostiene. Los que miran y no ven, los que saben y no detienen nada. Comemos, leemos titulares, bajamos la mirada, decimos es terrible y seguimos viviendo en los mismos tiempos en los que se comete un genocidio. ¿Qué es lo que nos paraliza? ¿El horror en sí o el cinismo que nos rodea? La magnitud de la violencia, las voces que nos dicen que exageramos, que callemos, que no dramaticemos, la justificación constante, la racionalización cómoda, el gesto de normalizar lo inhumano. Recuerdo aquello que escribió David Graeber, El camino al fascismo está lleno de personas que te dicen que estás exagerando. Perdón. No dejo de preguntarme, ¿a dónde van mis decisiones, mi dinero, mi tiempo? ¿En qué estructuras participo sin querer? ¿Qué financian mis gestos más cotidianos? ¿Cuánto de este sistema se sostiene porque yo no dejo de producir, de conformarme, de trabajar? Pero no es suficiente planteármelo. No quiero volver a la rutina como si no pasase nada. Quiero seguir escribiendo, haciendo preguntas, interrumpiendo este relato, porque toda forma de contar es también una forma de imponer un orden sobre otro. No dejo de preguntarme cómo nos recordarán, qué dirán de esta época, de estas semanas, de este silencio, si escribirán que nos paralizamos por miedo o por pura comodidad. ¿Cómo entenderán esta multitud que no quiso saber? ¿Encontrarán en alguna imagen, en algún gesto, en algún poema, una grieta de luz y dignidad? ¿Llegará alguna botella a la otra orilla? Tal vez. Mientras en el mar flotan, como las palabras, el dolor de lo que no decimos, todo aquello que nos empeñamos en recordar. En esos paréntesis quiero resguardar lo humano. Escribo quizá para no perderlo, para no olvidar de qué soy parte, necesito decirlo. Lo humano puede ser otra cosa. Hasta aquí ella, y yo creo que lo es. La solidaridad brota en el pueblo, como lo hizo en la pandemia, en las ollas populares, como lo hizo en los tiempos del terrorismo de Estado, y aunque el miedo paralizaba, siempre hubo gente que abrió una puerta, que cobijó perseguidos, que ayudó a sus familias cuando las listas negras no permitían trabajar. Diplomáticos que abrieron sus consulados y embajadas salvando así la vida de tantos compatriotas.
políticos de esta casa, quienes levantaron la voz en el Parlamento por estudiantes y obreros presos, baleados, que denunciaron la tortura y la muerte, como fueron en aquellas épocas Juan Pablo Terra, Erro, Toba, Wilson, Selmar con sus discursos ante el Tribunal Russell, que aún nos emocionan e inspiran. Cadenas de manos tendidas que a riesgo de cárcel, tortura y muerte permitieron la resistencia. Porque se necesita coraje, como el de nuestras madres y abuelas, que pusieron el cuerpo buscando a sus hijos, sus nietos, aquí en Argentina, en toda Latinoamérica. Figuras inmensas como la de nuestra querida Belela, que hoy estaría aquí con su corazón y valentía. Y eso es lo que venimos a exigir hoy: coraje, empatía, humanidad, conciencia, porque hay que enfrentar este inmenso poder para frenar este genocidio y los atropellos que no pararán. Y no alcanza con los tibios discursos y posicionamientos tardíos que tienen los gobiernos. Nuestro gobierno debe unirse al conjunto de países que han tomado decisiones contundentes para parar el genocidio ya. Muchas gracias. Le damos la palabra. Los que están atrás nos escuchan bien, ¿sí? Bueno, le damos la palabra a Fernanda Aguirre. 12 minutos, compañeros. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Asumo que los que estamos acá, las que estamos acá, somos compañeras y compañeros de la causa humana. Y como lo humano no nos es ajeno, les voy a pedir permiso para levantar la mano y saludar a mi nieta de casi 2 años, porque si no, va a pensar que no soy su abuela. Perdón por el desliz, pero tenía que pedir ese permiso. Me toca el orgullo y la responsabilidad de trasladar el saludo de nuestro movimiento obrero organizado en Uruguay, la Convención Nacional de Trabajadores, PIT-CNT. El PIT es por plenario de trabajadores, la parte que nos organizamos en la resistencia cuando estábamos proscriptos en el marco del terrorismo de Estado. Desde esa organización que fue censurada por el terrorismo de Estado, que fueron perseguidos sus integrantes, asesinados, desaparecidos muchos de ellos, torturados muchos de ellos, muchas de ellos, es que venimos a expresar aquí nuestro compromiso con la causa del pueblo palestino, nuestro repudio más absoluto al genocidio que está sufriendo el pueblo palestino en manos del Estado sionista de Israel, amparado y dirigido por el imperio norteamericano. Imperio norteamericano que también condujo el terrorismo de Estado en estas tierras. En estas tierras donde cometió también crímenes de lesa humanidad. En el día de ayer tomamos
una definición en nuestra organización que las voy a compartir ahora con ustedes. Declaración pública en solidaridad con la Global Sumum Flotilla y en contra del genocidio al pueblo palestino. Ante las acciones intimidatorias y amenazantes del gobierno de Israel contra la Global Sumum Flotilla, una iniciativa de solidaridad internacional que busca romper el bloqueo impuesto por Israel contra la población civil gazatí y abrir un corredor humanitario para salvar vidas humanas, el movimiento sindical entiende necesario expresar las siguientes consideraciones. Reafirmar la condena al genocidio contra el pueblo palestino y el bloque a la ayuda humanitaria que está llevando a la catástrofe humanitaria en Gaza. Los delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno de extrema derecha del Estado de Israel deben cesar de inmediato y los responsables de sus perpetraciones deben ser juzgados y castigados con contundencia. Dos, reclamar al gobierno uruguayo que se pronuncie en contra del genocidio llevado adelante por el Estado de Israel. Reiteramos la exhortación al gobierno que se sume proactivamente a las resoluciones que en la materia ha adoptado la ONU y la Corte Internacional de Justicia. Tres, respaldar todas las acciones de solidaridad y fraternidad de los pueblos del mundo con las víctimas del genocidio al pueblo palestino y en particular la acción directa, humanitaria y no violenta que lleva adelante la Global Sumum Flotilla. El gobierno de Israel debe asegurar que sus fuerzas armadas no actúen contra la ayuda humanitaria, las personas y las embarcaciones que forman parte de esta acción solidaria internacionalista. 4. Convocar al conjunto del pueblo uruguayo a la movilización del 9 de octubre bajo la consigna «Basta de genocidio, paz, justicia y libertad». Y ahora, compañeras y compañeros, queremos trasladar no solo las definiciones que hemos tomado y las acciones que hemos llevado adelante como movimiento sindical junto al pueblo, junto a las organizaciones del pueblo, como lo hacemos con la Coordinación por el Pueblo, de apoyo al pueblo palestino y tantas otras, como lo hicimos cuando fue Waldir, ex embajador de Palestina, que ya no está con nosotros, que nos regaló la llave con la que supuestamente entraría a su casa que ya no existe. La que hicimos con él, con Goyer Rotter, con Conde y con tantos, con María, con tantas organizaciones como el PEAPI, como las que estuvimos en nuestra casa para expresar nuestro apoyo al pueblo palestino. Pero hoy, nuestro tiempo, lo queremos usar sobre todo asumiendo el compromiso que nos toca como movimiento sindical, como sindicalistas del mundo, que otros sindicalistas del mundo, otros trabajadores y trabajadoras organizadas nos piden que hagamos. Nos piden que seamos su voz, voz que está siendo censurada, voz que está siendo acallada cuando matan a los periodistas para que no se replique, voz que está siendo asesinada en este momento. Así que
con mucho dolor, pero mucho compromiso, seremos su voz, la voz del movimiento sindical palestino que nos pide que digamos. El grito de los trabajadores antes de la muerte. Un grito que lanzamos dirigido a la conciencia y dignidad de nuestros compañeros sindicalistas para movilizar y apoyar por niños que no encuentran leche ni migas de pan, madres cuyos pechos se secaron, enfermos que aguardan la muerte por hambre, ancianos que temen morir de inanición, obreros sin trabajo ni sustento, compañeros y compañeras libres. Durante 22 meses, la ocupación ha asesinado civiles y destruido viviendas. El 80% de los hogares de Gaza están en ruinas. Todas sus fábricas arrasadas. La mayoría de la tierra agrícola devastada. Las fuentes de sustento cerradas. Estimados colegas, confiamos en ustedes. Actúen para levantar el bloqueo a Gaza. Exigimos un rol humano y ético que salve a Gaza de este asedio criminal, donde la ocupación ha sellado el acceso al alimento, medicina y agua para nuestro pueblo. Compañeros y compañeras sindicalistas, esperamos que hagan llegar el grito de los niños y los trabajadores de Gaza a los gobiernos y a las calles. Ustedes, los más capaces de asumir esta responsabilidad, deben movilizar a las masas, y ahí estaremos el 9. Detener los negocios de armas que matan a niños, mujeres y obreros y obreras. Sumar a simpatizantes y aliados para romper el bloqueo. Llevar su voz libre a los centros de poder como este. No hay excusas para quienes abandonan a Gaza, a su gente y a los trabajadores y trabajadoras. Gaza será testigo de quienes respondieron al llamado humano y a la libertad. Y seguirá siendo un símbolo para los pueblos libres del mundo. Esto es lo que nos piden los compañeros sindicalizados en Palestina que les digamos. En la casa en la que estamos, que se supone que representa la democracia, donde está el poder político, parlamentario, que sabemos que no vela como velan las premisas de nuestro estatuto del PIT-CNT por abolir la desigualdad expresada en el capitalismo que vivimos, en el imperialismo que azota nuestro planeta. Pero tiene algunas cosas y algunos valores claros y decididos. Nunca nuestro Estado avaló el colonialismo. Nunca nuestro Estado avaló un genocidio. No puede ser
este momento de la historia que lo empiece a hacer. No puede ser este momento de la historia donde vemos día tras día los huesos de los niños que están muriendo de hambre y de sed, que nuestro Parlamento no se exprese, que nuestro Poder Ejecutivo compre las armas que financian estos asesinatos. No puede ser. Esperamos otra cosa de nuestro Estado, no importa quién gobierne, pero además gobierna una fuerza política en la que el pueblo confió para que abata la desigualdad. Y esperemos que no rompa el compromiso que tiene con el pueblo de no ser cómplice con la muerte, con el asesinato, con el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino. Muchas gracias. Ay, hola, ¿se escucha? Me están diciendo desde la coordinación que llegó el rector de la Universidad de la República. Gracias. Gregory, ya que estamos en la Universidad de la República. Muchas gracias. Emociona ver esta sala llena. Debo decir, estoy muy honrado de estar en esta mesa y de estar precedido por las compañeras. Estoy hablando como un militante social, como un universitario comprometido, no como representante de la Universidad de la República desde el punto de vista formal. Estoy seguro que represento una parte importante de la sensibilidad de la universidad, pero no vengo en representación de la institución. A mí me pidieron que hablara desde el lado de la educación y tengo pocos minutos para eso. Así que decidí hablar del escolaricidio. Es una palabra que no conocía yo antes de este fenómeno que estamos viviendo, de este drama. Ahí está la definición que da señor Giroux, y lo define como la destrucción sistemática, total o parcial de la vida educativa de un grupo nacional, étnico, religioso o racial, y de su forma de organización educativa y cultural. Ahí está la cita. Es un aspecto parcial, pero integral del genocidio en curso. Entonces, solamente a los efectos de intentar demostrar que estamos en presencia de ese aspecto del genocidio, me voy a basar solamente en fuentes del sistema de las Naciones Unidas. En particular, ahí está un sitio web que es una parte del sistema de las Naciones Unidas, en particular de la oficina que coordina los aspectos humanitarios y que emite una serie de informes regularmente. En particular, emite informes sobre el avance del genocidio educativo. Cada 2 meses hay un informe, ustedes lo pueden buscar en Internet. Este es un ejemplo del informe muy reciente, de julio del 2025, que es el último que yo pude ver. Se llama así, Verification of Damage to Schools, y y te va dando los datos paulatino. ¿Cuál es la metodología que usa este tipo de informe? Es un mapa preciso, georreferenciado, de la destrucción
En este caso, en la Franja de Gaza, aunque existen informes de este tipo para Sudán, para los distintos lugares del mundo donde hay catástrofes humanitarias, para Ucrania, por ejemplo. Se basan en imágenes satelitales, actuales y previas, que son comparadas, o sea, son alineadas y comparadas. Detectan los cambios, por ejemplo, haciendo una simple resta de imágenes para identificar las zonas dañadas. Y usan un sistema que quizás muchos conocen, un GIS, para ubicar cada uno de los edificios dañados. Usan estas fuentes. El Centro de Satélite de las Naciones Unidas es el que se ocupa de esto. Usan las imágenes satelitales del sistema Maxar. La Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios da información. Las coordenadas GPS de las instalaciones educativas son las que da el Ministerio de Educación palestino. Y hay un sistema de Microsoft que tiene las huellas de los edificios de buena parte del mundo y que uno se puede bajar libremente, así que ellos usan eso para... Y tienen cosas de este estilo, ¿no? Acá se ve una foto aérea de una zona de Gaza. Se ve con unos en azul, en amarillo, etcétera, las huellas de los edificios según este sistema de Microsoft, evidentemente en las huellas de los edificios antes de la guerra. Todo lo que tiene un punto rojo es un impacto de una bomba o de un misil, y los diámetros de esas cuestiones azules, esos círculos, son el impacto de lo que sería la destrucción inmediata de ese impacto. En amarillo, en este caso, están los edificios de las escuelas. Antes de octubre del 23, en Gaza había más de 625.000 estudiantes y 22.000 docentes. No sabemos cuántos hay ahora, porque ni siquiera sabemos cuánta gente queda viva en Gaza. Iban a 815 escuelas en 564 edificios, es como acá en Uruguay, muchos edificios son doble turno. En ese mapa que se ve ahí, en azul, están las escuelas manejadas por la UNRWA, en negro las escuelas o las instituciones educativas manejadas por el gobierno palestino, y en rosado las escuelas privadas. Así que ustedes pueden ver que Gaza, bueno, es una zona muy densa, a pesar del bloqueo, a pesar de la situación catastrófica en que estaban ya antes de octubre del 23, tenía una preocupación por la educación de su gente. ¿Qué criterios usa este sistema para evaluar una destrucción? Consideran impacto directo cuando al menos, esto está tomado textualmente de este informe, cuando al menos un edificio escolar ha sido alcanzado directamente y se ha identificado al menos una estructura escolar dañada dentro de las instalaciones. Se considera dañado si se ha identificado un sitio dañado a menos de 30 metros, es decir, que el impacto fue a menos de 30 metros. Esto quiere decir que, por ejemplo, en la imagen que aparece ahí, en rojo está una escuela, el impacto fue en el patio. Esto no se considera un impacto directo, se considera dañado, porque se entiende que a 30 metros probablemente todo fue destruido. Y probablemente dañado cuando al menos hay un impacto en un radio de entre 30 y 70 metros de los edificios escolares. Bueno, el 10º informe, que es de julio de este año, ustedes pueden después seguir esto, es tétrico, pero lo pueden seguir, dice que el 97% de los edificios escolares de Gaza fueron dañados. 76,6% por impacto directo. Por impacto directo. Son 432 edificios que atendían a 469.222 estudiantes, el 75,8% del total de los estudiantes de Gaza. El 15,3% dañados, es decir, que el impacto cayó a menos de 30 metros del edificio.
y el 5.1% probablemente dañado, a menos de 70 metros. Quiero recordar, hablando de la tecnología, que no estamos en presencia de B-52 que tiran bombas desde una gran altura y caen en cualquier lugar. Son bombas inteligentes que van a donde se les dice que van. Y ese es el orgullo de la tecnología, del horror y de la muerte. Quiero decir una cosa más. Una justificación mentirosa del gobierno israelí es que las escuelas son usadas por Hamás y que por lo tanto son escudos humanos. Bueno, esta foto, la de la izquierda es del 5 de octubre del 2023, es una escuela. Yo no sé si acá, no puedo ver, pero espero que se note, hay un cultivo y en el centro hay un edificio escolar en forma de L. Y el 25 de enero del 25 es lo que queda de esa escuela. Está el edificio. Y las estructuras que hay al lado, todo fue arrasado. Esas estructuras, esas especies de barreras de arena, fueron construidas por el ejército israelí para protegerse, y lo que se ve ahí en la foto son blindados, autos de transporte militar israelíes ocupando el terreno de la escuela. El uso de las escuelas con fines militares. La segunda imagen que quiero mostrar es esta. El uso de las escuelas como refugio para desplazados. La foto de la izquierda es del 1 de diciembre del 24. La de la derecha es un mes y medio después. Es notorio ya cómo avanza la destrucción casa por casa, ¿no? En un mes y medio. Pero, de nuevo, la escuela está en el centro, marcada con unos dibujitos negros. ¿Y qué es lo que se ve ahí? Carpas. Carpas de ciudadanos israelíes, refugiados, que van a las escuelas a tratar de encontrar refugio. Y por supuesto, estas escuelas son bombardeadas de nuevo. Son bombardeadas de nuevo y la gente que está durmiendo en esas carpas son asesinadas de nuevo. Esto es lo que quería decir fundamentalmente en la primera parte y no voy a demorar más de un minuto más. Me pidieron que hablara desde el punto de vista de la educación. Creo que queda claro para cualquier persona sensata que estamos en presencia de un ecocidio, de la destrucción sistemática del sistema educativo de un pueblo. Pero ¿qué ha significado este genocidio para la generación actual en el mundo, desde el punto de vista educativo, propiamente educativo? Es un enorme acto de educación política. Toda una generación está llegando al activismo de la mano de este drama. Por desgracia, eso da esperanza, porque a pesar de la tecnología de la muerte, el futuro todavía depende de nosotros, de ser consecuentemente humanos. Muchas gracias. Le damos la palabra al periodista, también de la Universidad de la República, asistente académico de la FIC. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Primero que nada, agradecer la invitación. Yo soy simplemente un periodista que por mi trabajo tengo que cubrir política internacional. Sé bastante menos de las personas que me acompañan. Es un honor y es un privilegio estar acompañado por personas que saben mucho más que yo.
Pero a mí me pidieron que hablara un poco del rol de la prensa en la cobertura de este genocidio, entonces simplemente voy a compartir algunas conclusiones y algunas interrogantes que en mi trabajo y con compañeros de mi trabajo en el semanario, bueno, venimos sacando a partir de este trabajo, sobre todo a la hora de decidir cómo hacer la cobertura del genocidio para el público uruguayo. Esta semana, hace un par de días, la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio, que es la asociación profesional de académicos y juristas expertos en genocidio más grande y prominente del mundo, tiene más de 500 integrantes, que son juristas y profesores expertos en estudios del genocidio y del holocausto. Esta asociación votó por amplia mayoría, el 86% de sus miembros hace 2 días, que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. Es el enésimo organismo internacional de personas con expertise en el tema que nos está diciendo que está ocurriendo un genocidio en Gaza. Ya nos dijo esto el Comité de Derechos Humanos de la ONU, los relatores especiales de la ONU que entienden la materia, nos los ha dicho Amnistía Internacional, nos los ha dicho Human Rights Watch, nos los ha dicho el Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio, que es uno de los institutos también más prominentes en el estudio de genocidios a lo largo de la historia en el mundo. Y también nos han dicho organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos más importantes de Israel, entre ellas B'Tselem y Médicos para los Derechos Humanos, que hace muy poco, hace un mes, sacaron un largo informe muy exhaustivo que se titula Nuestro genocidio. Nuestro es en referencia a que ellos son israelíes judíos, y están diciendo nuestro Estado, en nuestro nombre, está cometiendo un genocidio en Gaza y lo documentan así. Sin embargo, en la prensa internacional, y Uruguay no es una excepción a esto, se presenta este tema como una especie de polémica, de debate muy complejo, de tipo semántico, en donde de alguna manera un actor de la discusión dice que esto es un genocidio, pero el otro actor dice que no. Entonces, la mayoría de los medios de comunicación toman la elección deliberada de no llamarle genocidio a esto, sino que de alguna manera dejarlo librado a las conclusiones. Y nos presentan de alguna manera las dos campanas de estos actores que estarían en pie de igualdad, que serían el Estado de Israel y todos los expertos internacionales en la comisión del crimen de genocidio. Esto, que incluso un colega con muchos más años de trabajo que yo y con una larga carrera de cobertura de temas políticos en Uruguay, hace poco en una columna de opinión en un diario de acá, decía que era un debate totalmente inconducente, si es genocidio o no, que es semántica pura, que es de alguna manera pasto para los fanáticos de un lado intentan acallar el debate acusando a Israel de genocidio y los fanáticos del otro los acusan de terroristas. Bueno, de alguna manera plasmar las cosas de esa manera y llevar adelante una cobertura de los hechos de esa manera, yo creo que es algo errado, creo que es algo que va en contra de los principios más básicos del periodismo y que de alguna manera se está poniendo a todos los profesionales del periodismo enfrente a una crisis muy grande de nuestra profesión. Porque estamos viendo, como no se ha visto en los últimos 20 años, probablemente desde la invasión de Irak por Estados Unidos, cómo se tuercen y se deforman los principios más básicos deontológicos, la ética periodística más básica. Existe una máxima a veces en las escuelas de periodismo, que es que si hay un debate, si yo estoy acá de alguna manera y Luis dice que afuera está lloviendo y Gregory dice que no, que de ninguna manera está lloviendo, mi labor prioritaria como periodista no es contarles a ustedes, Luis dice que está lloviendo, Gregory dice que no. No, es abrir la ventana y fijarme si está lloviendo y contarles si está lloviendo o no está lloviendo. Esto no se está haciendo por la mayoría de los medios que cubren el genocidio. Uruguay es un caso especialmente grave de esto, sino que se recurre como a esta especie de teoría de las dos campanas. Bueno, se dice que hay un genocidio, se dice que no, se dice que se cometen crímenes de guerra, que se masacran niños que están esperando agua, que se masacra a la gente que va a buscar comida, pero en otra parte dice que no, que eso no existe, que es mentira, o que si alguna vez sucede es un error. Ahora,
Esa no es la labor del periodismo. La labor del periodismo es saber si estos hechos ocurrieron o no ocurrieron. Y en este conflicto están ocurriendo una serie de situaciones que hace que para la prensa internacional, para la prensa extranjera, nos hace muy difícil esa labor de investigación directa. Y esos hechos que ocurren son principalmente el impedimento que Israel le pone a la prensa internacional, la prohibición total y completa de entrar a la Franja de Gaza y poder constatar con nuestros propios ojos lo que está ocurriendo. Es un caso único en los conflictos recientes. En todos los otros conflictos tenemos más o menos periodistas corresponsales de guerra de los dos lados de la línea de frente. Lo tenemos en Rusia y Ucrania, lo tenemos en la brutal, sangrienta y despiadada guerra civil siria, en donde había pocos periodistas internacionales, pero había. En condiciones de trabajo muy duras, ¿no? Bajo la dictadura de Bashar al-Assad por un lado, bajo la amenaza de grupos yihadistas por el otro, pero no había una prohibición de trabajar. Incluso estos regímenes tan jorobados a nivel de derechos humanos y de libertad de expresión permitían que periodistas extranjeros entraran a la zona y cubrieran lo que estaba pasando. Israel en este momento controla los 4 costados de la Franja de Gaza y impide cualquier entrada de periodistas internacionales para trabajar de forma independiente, digamos. Esto debería ser una de las primeras cosas que como periodistas nuestro gremio debería estar denunciando todo el tiempo. No podemos hacer bien nuestro trabajo, una de las partes nos los impide, nos lo prohíbe, va en contra de cualquier valor democrático, republicano, vinculado a la libertad de prensa y de libertad de expresión. Sin embargo, esto muy pocas veces, no todos los medios, muy pocas veces se alerta de este problema al hablar de lo que está pasando en Gaza. El segundo problema es que sí hay periodistas en Gaza cubriendo lo que está pasando, que son los periodistas locales, los periodistas palestinos. Estos periodistas son asesinados sistemáticamente por el Estado de Israel. Ya van más de 210 periodistas asesinados, según Reporteros Sin Fronteras, que es una de las cifras más conservadoras al respecto. Al Jazeera habla más de 250 periodistas asesinados. Y digo asesinados porque varios de ellos han sido objetivos concretos de las Fuerzas de Defensa de Israel, que incluso lo han asumido, como es el caso de Anas Sharif, que fue asesinado hace poco, en un ataque premeditado a Israel, que Israel asumió, sí, nosotros lo matamos, era nuestro objetivo militar. El otro problema que está sucediendo, el tercer problema, aparte que Israel impide la entrada de la prensa internacional y de que asesina a los periodistas locales, es que en la cobertura mediática internacional y local que se hace de lo que pasa en Gaza, con local medio me refiero a Uruguay, se presenta en esta especie de debate, digamos, en este sucedáneo de la buena práctica periodista, que es contar si está lloviendo afuera o no. Bueno, como no puedo hacer eso, entonces planteo este debate entre dos opiniones, entre dos opinadores que están en un plano de igualdad. Se presenta en el plano de igualdad a uno de los actores de las acciones bélicas, que es Israel, con los organismos internacionales, expertos, neutrales e independientes en la materia, que los tenemos. Por ejemplo, la ONU. Es muy común ver titulares que nos dicen, por ejemplo, la ONU o el Comité, por ejemplo, para la Protección de Periodistas acusa a Israel de asesinar periodistas deliberadamente. Israel lo niega y dice que son terroristas. Acá tenemos un problema básico a nivel de la ética periodística, que es poner en el plano de igualdad a organismos neutrales internacionales, con expertise en la materia, y a una de las partes militares, que por supuesto lo va a negar. Si está siendo acusado de genocidio o de cometer crímenes de guerra, es obvio que lo va a negar. Pero es un problema grave poner a estos dos sectores en plano de igualdad, porque no están en plano de igualdad. En todo caso, si fuéramos a aplicar esta ya defectuosa teoría de las dos campanas, que no es la mejor práctica periodística, pero bueno, digamos que no nos queda otra, en todo caso tendríamos que poner en plano de igualdad la voz de Hamás y la Yihad Islámica y del Estado de Israel, que son las partes supuestamente en guerra. Sin embargo, la voz de Hamás y de la Yihad Islámica es totalmente ausente de las coberturas, ustedes lo podrán ver. Nunca aparece lo que opina Hamás al respecto de nada, de las negociaciones de paz, de lo que está sucediendo. Es una elección totalmente válida, digamos, pero sí aparece con una enorme prominencia desde el titular muchas veces, o desde la presentación de la noticia, la voz del Estado de Israel, que es la otra parte militar, que por alguna razón se le adjudica una legitimidad incuestionada que la otra parte no tiene.
Esto todavía, yo creo que llega a niveles un poco más graves, cuando además de esto se le da una voz a la sociedad civil israelí, pero no a la palestina. Otra cosa que podemos ver, más allá de las autoridades o las facciones militares en pugna, llamémosle, es la constante humanización que se hace de los civiles y las víctimas israelíes. Podemos verlo en la prensa uruguaya, tenemos una cantidad enorme de información que se nos brinda acerca de la vida de esas personas, acerca de los testimonios de sus familiares, lo cual es muy importante y está muy bien que se haga. Es muy importante que cuando hay víctimas de un conflicto violento, los medios de comunicación hagan el esfuerzo por humanizar a esas víctimas, para recordarnos que son seres humanos como nosotros, con sueños, con proyecciones, con afectos, con logros en sus vidas. Está muy bien, pero no se hace para los palestinos. No sucede. Estos mismos medios que nos humanizan a las víctimas israelíes no hacen lo mismo con las víctimas palestinas. Entonces, otra vez, el mismo problema. Una parte sí existe, una parte es legítima, una parte no solo es legítima, sino que una parte es humana y la otra parte son simplemente números, y son números cuestionables, porque Israel los cuestiona. Entonces, no sabemos, de repente son números del terrorismo, que también nos habla del uso de determinadas palabras, que es un uso, digamos, que los periodistas deberíamos haber abandonado hace mucho tiempo, y que sin embargo responde a un uso histórico de ciertos discursos, a un uso histórico por el colonialismo, en donde un tipo de violencia, digamos, es terrorista y no es legítima, pero otro tipo de violencia es justificada y es legítima. La violencia de los estados, sobre todo los estados coloniales, es una violencia racional, legítima, que responde a una causa, fue provocada de alguna manera. La violencia de los terroristas, nos dice la cobertura mediática actual, es una violencia irracional, salvaje, brutal. Son unos animales humanos, como dijo el ministro de Defensa de Israel al comienzo del genocidio. Este tipo de operaciones, voy a terminar por acá porque no quiero extenderme mucho más, pero este tipo de operaciones, esta aplicación fraudulenta que se hace de la teoría de las dos campanas, que ya de por sí es una forma, lo vuelvo a decir, deficiente de hacer periodismo, de alguna manera lo que está desnudando otra vez, nuevamente, es aquello del mito de la objetividad periodística. Cuando los periodistas hacemos una cobertura y elegimos algo que cubrir y elegimos a quién vamos a entrevistar, estamos tomando determinadas opciones políticas. Y lo que está detrás de esta cobertura, vemos nosotros, de muchos de nuestros colegas, y nosotros tratamos de evitar hacer esto, pero a veces también caemos en estos errores, lo cual nos lleva a interpelarnos muy fuertemente incluso los fundamentos mismos de nuestra profesión a la luz del horror de lo que está sucediendo en Gaza. Este tipo de opciones lo que desnuda es que, de alguna manera, hay una opción deliberada, ya no por los valores humanistas, por los valores de la democracia, por los valores del derecho internacional, sino por la ley del más fuerte, el más poderoso, el que tiene el lobby más pesado, el que me puede molestar más si me llama a la redacción y se queja de tal o cual periodista o de tal o cual cobertura, el que tiene el lobby diplomático más poderoso, el que me puede pagar los viajes y sacarme a pasear por Medio Oriente. Ese, de alguna manera, es el que tiene, digamos, la capacidad de marcar la cobertura. Porque yo lo pongo en plano de igualdad con la propia ONU, por ejemplo, lo pongo en plano de igualdad con Reporteros Sin Fronteras, lo pongo en plano de igualdad con, por ejemplo, Amnistía Internacional. Entonces yo presento que hay un debate, una especie de conspiración de los organismos internacionales de derechos humanos en los que todos creemos, contra Israel. Ese es el discurso que el propio Estado de Israel promulga y que yo lo vuelvo un titular de apariencia neutra cuando hago la cobertura. Creo que esto realmente nos interpela profundamente. Como decía hace un rato Elena, yo me quería quedar con esa frase que ella dijo, que toda forma de contar es imponer un orden sobre otro. Creo que los periodistas, cuando cubrimos algo tan terrible como esto, ni siquiera, cuando cubrimos cualquier cosa tendríamos que cuestionarnos esto, pero esto nos lo pone bien frente de la cara, tenemos que cuestionarnos realmente qué orden es el que estamos tratando de imponer en nuestro relato.
¿qué orden estamos? Si lo que estamos tratando de alguna manera es de defender los valores democráticos, o si lo que estamos haciendo es de alguna manera torcer las reglas de nuestro oficio por la ley del más fuerte. Gracias. Buenas noches. Yo quiero, en primer lugar, agradecerle a los organizadores y aclarar de que también no soy un experto en el tema. Mi experiencia se basa fundamentalmente en que fui miembro del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y en esa función me tocó ser parte del equipo de trabajo que llevó adelante el examen al Estado de Israel a un año de ponerse en marcha este genocidio que está ocurriendo. Nosotros examinamos a Israel en septiembre del 2024. Y lo que voy a contar es lo que el órgano de control de tratado vio y dijo sobre lo que está ocurriendo en el Estado de Israel y lo que Israel no hace para cumplir con la Convención de los Derechos del Niño. Primera cuestión, el comité es el órgano que crea la Convención, ha sido ratificado por 196 países, la única excepción es Estados Unidos, y los estados que ratifican se someten a un sistema de examen periódico que ocurre cada 5 años, que termina en un documento de recomendaciones que el país debería cumplir. Eso fue lo que pasó con Israel. El comité le ha dicho a Israel que no cumple con el derecho internacional porque Israel es responsable de la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño en los territorios ocupados e Israel niega esa responsabilidad. El comité le ha dicho a Israel que viola la Convención bajo un sistema de apartheid. Lo que Israel hace con el pueblo palestino se asemeja a lo que ocurrió con el pueblo sudafricano en el régimen de apartheid. Hay una violación flagrante del artículo 3 de la Convención contra toda forma de discriminación racial. Pero yo quiero hacer un poco de historia y poner cifras a esto. Estuve 8 años en el comité. De los 196 países que examiné, de los 196 países que son parte del tratado, creo que estuve en los exámenes de 120. No he visto cosa más brutal, atroz, que ocurre a los niños como lo que está ocurriendo en Gaza, producto del genocidio que está llevando adelante Israel. Todos los testimonios, en particular del personal de Naciones Unidas, de la UNRWA, del UNICEF, de la Cruz Roja, pero también de las ONGs que estaban trabajando en territorio, han sido de shock. Todos tuvimos que interrumpirlos porque es inenarrable el sufrimiento que ellos han vivido y han visto y sufrido. Uno de los médicos estaba en tratamiento por estrés postraumático por el ruido de los drones. No sabía cuándo le iba a tocar a él, para poner un ejemplo quizás banal ante tanta atrocidad. Pero quiero poner cifras. Para nosotros, entre 2016 y 2023, teníamos, con información verificada de Naciones Unidas, 28.000 violaciones graves a los derechos del niño propiciadas por Israel contra niños palestinos. Entre esas violaciones graves, la muerte y la mutilación formaban parte
los primeros en el ranking. 880 ataques a escuelas y hospitales. 16.800 negaciones a acceso humanitario. Y un patrón de impunidad que garantiza que las FDI y los colonos hagan lo que quieran sobre la población y en particular sobre los niños. Esto entre 2016 y 2023. Luego de octubre de 2023, los datos dan cuenta de una escala atroz, sangrienta y brutal de lo que están viviendo los niños y las niñas palestinos. Estos datos son viejos, son los datos que manejamos cuando examinamos a Israel el 10 de septiembre en Ginebra. 16.756 niños asesinados, más de 6.100 heridos o mutilados, miles muertos bajo los escombros, 21.000 niños desaparecidos en la Franja de Gaza, 1 millón de niños desplazados, 20.000 huérfanos, 17.000 no acompañados o separados de sus familias, decenas de muertos de problemas de desnutrición y 3.500 en riesgo de muerte por falta de alimentación. En ese momento habían reaparecido focos de poliomielitis. Eran las primeras discusiones con la UNRWA y con la OMS para impedir el acceso a ayuda humanitaria en términos sanitarios, vacunas. A mí una cifra que me impresionó fue saber que por mes en Gaza, luego del 7 de octubre, nacían 5.000 niños de madres gazatíes, sin ningún insumo médico, y se habían disparado como consecuencia de los ataques las cesáreas. No hay parangón de la forma que se está atacando y violando los derechos del niño en la historia reciente, para decirlo más claramente, desde 1989, cuando se ratificó la Convención por aclamación en Naciones Unidas. Pero yo quiero detenerme en algunas cuestiones más que complementan esta mirada que han hecho mis compañeros de mesa. Tortura, malos tratos y detenciones arbitrarias. A mí, yo ejercí la presidencia del comité entre 2019 y 2021. En ese periodo me tocó enviar cartas confidenciales pidiendo por niños que habían sido detenidos por arrojar piedras, que estaban detenidos en detención administrativa sin cargos, aislados, sin defensa, y en un caso particular, un adolescente recién había sido operado de una enfermedad gravísima y no tenía posibilidades de movilidad. Enjuiciados por tribunales militares que contra los estándares de Naciones Unidas en derechos del niño. Traumatizar a los niños por redadas nocturnas, invasiones excesivas del hogar, sin orden judicial, secuestro continuo, detención arbitraria, privación de la libertad prolongada, sin cargos, sin juicio, sin acceso a representación legal y sin contacto con la familia. Todas violaciones claritas a la Convención de los Derechos del Niño.
Y la segunda cuestión que a mí me gustaría plantear es el acoso y persecución a la sociedad civil, incluida la sociedad civil israelí, que se anima a denunciar estas cosas. Todos los testimonios de organizaciones israelíes, las reuniones que mantuvimos con niños israelíes, todas fueron realizadas bajo reserva de identidad por temor a persecución, hostigamiento o calificación de grupos terroristas o terroristas. Esto lo digo porque en general se pone como el ejemplo de la democracia en esa región. Y la democracia no es solo votar, ¿no? Es también cómo se trata a sus ciudadanos. Todos en las reuniones hemos tenido que tener reserva y estamos preparados para activar los mecanismos de protección que tiene Naciones Unidas por posible persecución. Yo estuve el año pasado, en diciembre, en la sala del edificio anexo, en una actividad en donde tratábamos de plantear el tema de la agencia de la ANI en Jerusalén. Éramos menos, a mí me impresiona esto, yo creo que esto, Palestina, lo que está pasando en Gaza, es la síntesis de la lucha por los derechos humanos, porque acá hemos tenido a Elena, que refleja la lucha por el autoritarismo de la dictadura, la desaparición forzada, pero tenemos a la prensa, la universidad, el movimiento sindical y el activismo. Y yo creo que la lucha por los derechos humanos tiene que ser esa síntesis. Por suerte nos ha devuelto esa posibilidad de poder pensar y rebelarnos frente a las atrocidades que estamos viendo. Para terminar, como eran 10 minutos y no quiero irme muy lejos, yo creo que lo que está pasando en Gaza tiene que llevarnos a rediscutir imperiosamente el multilateralismo. No puede ser que Naciones Unidas siga organizada de la forma colonial post-Segunda Guerra Mundial. Por eso, la señal que da Sudáfrica en plantear una queja en la Corte Internacional de Justicia es la primera señal de que el sur tiene que ser tratado como un igual en el seno de las Naciones Unidas. Y en eso es imperioso. Hay que eliminar las asimetrías de poder en el seno de Naciones Unidas, que son vestigios del colonialismo de hace décadas. Y por último, tenemos que seguir denunciando hasta lograr que los responsables del genocidio sean llevados a juicios y que reciban las condenas que merecen. Gracias. Me toca a mí cerrar el panel y corresponde que no me extienda demasiado porque por más buena voluntad que ponga el auditorio y por más brillante que hayan sido los oradores, como ustedes han visto, llega un momento en que la atención, a pesar de todos nuestros esfuerzos, se termina. De modo que voy a ser breve, he cambiado lo que tenía aquí escrito y siento una gran responsabilidad en el sentido de que he trabajado en la Franja de Gaza, en el hospital Al-Shifa,
y debiera encontrar las palabras como para describir la barbarie y la perversidad de la que fui testigo. Y no las encuentro. Ya se me ha terminado. Ya no sé más qué adjetivos usar para describir lo que he visto. Yo creo que nos bombardean con imágenes que llega un momento dado en que abruman. Los psiquiatras hablan de fatiga moral, es decir, llega un momento dado en que la reacción humana, es decir, basta ya. Y eso conlleva el peligro de una parálisis, y eso es el lujo que no nos podemos permitir. Gaza nos necesita en este momento más que nunca. El pueblo palestino nos necesita más que nunca. No nos podemos dar el lujo de sentirnos abrumados, paralizados, deprimidos y tristes. No podemos. El tema es un tema complejo. Bueno, será complejo tal vez para la academia que discute y lo hace muy bien, cuál es el origen político o económico de todo esto, remontándose al siglo pasado y aún más. Pero yo creo que nosotros, pueblo, estamos en presencia de cosas muy claras. Estamos en presencia de opresores y de oprimidos, de victimarios y de víctimas, de colonos y colonizados. Es así de simple. Y además, ahora, después de 18 años de bloqueo, 77 años de la Nakba y 2 años del actual así llamado conflicto, las cosas están muy claras. Estamos en presencia de un genocidio perfectamente planificado, perfectamente diseñado, perfectamente llevado a cabo a través de todos los años. Entonces, está bien, describamos los síntomas. Los que trabajamos, los trabajadores de la salud, sabemos que describir los síntomas, incluso tratarlos, es importante. Pero hay que ir ya a la etiología, a la causa de las causas. Es decir, hay un hilo conductor que une lo que está sucediendo en Palestina con el cambio climático, con la pobreza. Es decir, hay una forma de hacer política que evidentemente tiene que cambiar. Y la otra cosa que hay que entender, y yo creo que por supuesto ustedes lo entienden muy bien, que Gaza es algo que está geográficamente lejos de nosotros, está a más de 12.000 kilómetros, pero esa distancia es solamente geográfica. Mejor es que pongamos nuestras barbas en remojo, como dicen el refrán, porque este test que esta forma brutal de reprimir a un pueblo que quiere liberarse de la opresión, del coloniaje, es algo que inevitablemente, estoy hablando ahora como alguien nacido en Argentina, se nos viene encima. Es decir, hay un coloniaje de tipo geográfico, de tipo militar, evidente, y hay un coloniaje que se intenta hacer con nuestras mentes, y de eso tenemos que estar advertidos. No es algo que solamente deba preocupar a los estudiantes de ciencias económicas, de ciencias políticas, de ciencias sociales o a ciertos políticos. Es algo que nos concierne a nosotros, hace a nuestra propia realidad. Entonces, para ya no abrumarlos más, voy a pasar directamente a contarles 2 anécdotas de las que fui testigo y que para mí fueron una tremenda enseñanza que me sigue dando vueltas. Cuando ya estaba por regresar, después de haber sido testigo del asesinato, de la demolición de estructuras, del ataque a los hospitales, a las ambulancias, a los pacientes, de ver a los chicos observando lo que estaba pasando, los chicos testigos ante la llegada de las ambulancias, cuando ya me estaba por volver lleno de indignación, lleno de rabia ante tanta injusticia,
Pensé que me iban a dar probablemente un mensaje de odio o algo. Y me dijeron, mire doctor, cuando vuelva, dígales que si están buscando a Hitler, acá no está, ¿eh? O sea, me pareció, como les decía, una verdadera lección política, porque cuando en la historia del así llamado pueblo judío aparece un palestino, es decir, los palestinos están pagando una factura que tendría que pagar Alemania o los zares de la época rusa, pero no un palestino. Entonces, si están buscando a Hitler, en serio, ahí no estaba. Y la segunda anécdota, y termino con esto, que me impresionó mucho, yo hubiera querido pasar la imagen para que la vieran todos ustedes, pero no se puede, es muy tardío. Estaba trabajando en uno de los consultorios periféricos que tenía y tiene Médicos Sin Fronteras en la Franja de Gaza. Y de pronto veo aparecer un chico, se puede ver acá en la fotografía, tendría 12 o 14 años, con las dos piernas recientemente amputadas. Venía para que nosotros le cambiáramos las gasas, simplemente para eso. De modo que el chico, acompañado por su padre, entra, se acuesta en la camilla. Y la política, que me parece perfecta, de Médicos Sin Fronteras es no andar sacando fotos, no se lo merecen. Pero yo dije, tengo que llevar algún documento de lo que acá realmente está pasando. Un chiquilín al cual le han amputado las dos piernas, nada menos. Y no son los únicos, porque la población de Gaza es mayoritariamente joven, de menos de 25 años. La cantidad de amputados per cápita supera a cualquier otra parte del mundo. Y entonces le pregunto a la enfermera palestina en inglés, le digo, preguntarle si le puedo sacar una foto. Yo pensaba sacar la foto de las dos piernas, en fin, para que se vea parte del desastre que allí estaba pasando. El chico contesta que sí, que le sacara la foto. Preparo la absurda cámara que yo tenía en ese momento y para mi sorpresa, el chico que estaba acostado se incorpora bruscamente y me dice así. Entonces, yo todavía me sigo emocionando. Lo que quiero decir es que más allá del dolor, de la indignación, de la injusticia, hay un pueblo digno, hay un pueblo que resiste y que es, como digo, tiene dignidad. Y eso es lo que este chico me enseñó y les estoy pasando a ustedes la experiencia. Bueno, nada más. Bueno, sin palabras, muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a ustedes y queremos ahora invitar a la compañera de la Coordinación por Palestina para hacer un cierre, ¿verdad? Y después van a haber preguntas, hay papeles allí que los compañeros de la Coordinación les van a dar y vamos a proceder así. Después que Anaí Acosta hable, levanten la mano quien quiera hacer preguntas, que las dirija si quieren dirigirla a algún panelista en especial, las vamos a recibir y vamos a contestarlas, ¿sí? Bueno, entonces, Anaí Acosta. Buenas noches. Queremos agradecer profundamente a quien hoy nos acompañaron haciendo uso de la palabra desde distintas trayectorias. Sus voces, tan diversas como necesarias, nos permiten dimensionar un poco más lo que ocurre en Gaza.
Saludamos también al Parlamento, que hoy abre sus puertas a una causa que no conoce de fronteras geográficas ni generacionales, porque es universal y profundamente humana. No hacemos esta actividad como un acto protocolar, no lo es ni pretende serlo. Estamos aquí porque la solidaridad con Palestina es un deber ético y político. Estamos aquí como sociedad civil organizada para reiterar una vez más que Palestina no está sola. Hablábamos de historia, y es el devenir de esa historia la que nos enseña que la autodeterminación de los pueblos es un derecho inalienable, impostergable e imprescriptible. Allí donde el colonialismo y el imperialismo se imponen con violencia, la dignidad humana resiste a desaparecer. Palestina es un ejemplo vivo de resistencia y dignidad. La Carta de Naciones Unidas, los distintos pactos internacionales, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Declaración 1514 sobre la concesión de independencia de los países y pueblos coloniales, la Resolución 194, entre tantas otras. Son solo algunos instrumentos internacionales que amparan el derecho de los pueblos del mundo, como también el pueblo palestino. Pero estos instrumentos carecen de verdaderas tendencias y los estados firmantes y adherentes no defienden con convicción y firmeza ética los principios que allí han asumido. Por lo tanto, sí, el Estado uruguayo y por lo tanto su gobierno tiene la responsabilidad internacional y la obligación de actuar conforme a los principios del derecho internacional que tanto ha defendido a lo largo de la historia, como en 1965, cuando se convirtió en el primer país en reconocer el genocidio armenio. Hoy, en un mundo atravesado por un alto nivel de intercomunicación y tecnología, no nos podemos dar el lujo de dudar. No hay lugar para la ambigüedad, es genocidio. El primer paso es no negarlo, porque la semántica construye relato y nombrarlo construye memoria colectiva. Una vez más, es genocidio. Pero es cierto, no basta con solo nombrarlo. Es imprescindible exigir sanciones efectivas contra el Estado de Israel. Los Estados deben revisar si sus relaciones diplomáticas o comerciales no están, de hecho, sosteniendo crímenes de lesa humanidad. Los recientes informes de Francesca Albanesa, relatora especial de la ONU sobre los territorios ocupados, señalan con claridad la existencia de actos de genocidio y denuncian la complicidad internacional por acción u omisión. Reclamamos también la libertad de los y las presas políticas palestinas, cuyos nombres y rostros no aparecen en los grandes medios, pero que forman parte de la memoria viva de un pueblo en lucha. También nos parecía importante mencionar que hoy, 3 de septiembre, hace fecha del nacimiento de nuestro querido escritor y periodista Eduardo Galeano, quien dedicó gran parte de su obra a denunciar las injusticias y desigualdades, inclusive en Gaza. Por último, antes de dar paso a las preguntas de los participantes de esta jornada, decirles que hoy cerramos este encuentro, pero aquí no terminan nuestras acciones de solidaridad. Nos encontramos el 9 de octubre para decir una vez más, es genocidio. Marchamos juntos por paz, justicia y libertad. Estimados participantes, que la ambigüedad no nos nuble la ética humanista y que el silencio no nos conduzca a sentarnos frente al peor de los tribunales, el de la historia. Gracias.